Sócrates es una figura colosal en los anales de la historia, ampliamente considerado como el padre de la filosofía occidental. Sin embargo, sigue siendo un enigma, un pensador cuya obra existe únicamente a través de la lente de otros. No sobreviven escritos directamente atribuidos a él, lo que nos obliga a reconstruir sus ideas a partir de los relatos de sus discípulos, en particular Platón. Esta ausencia de fuentes primarias solo amplifica la mística que rodea a Sócrates, impulsándonos a profundizar en los ecos de sus enseñanzas que resuenan a través de los milenios. A diferencia de muchos filósofos que buscaban codificar sus ideas en tratados escritos, Sócrates prefería el intercambio dinámico del diálogo. Creía que la verdad no surge de la contemplación solitaria, sino de la fricción de puntos de vista opuestos. Recorría el bullicioso mercado de Atenas, el ágora, entablando conversaciones que invitaban a la reflexión con ciudadanos de todas las clases sociales. Su método, conocido como método socrático, se centraba en una búsqueda incesante de la verdad a través de una serie de preguntas incisivas. En lugar de proporcionar respuestas, Sócrates pretendía poner de manifiesto las incoherencias y contradicciones de las creencias de sus interlocutores, impulsándoles a cuestionar sus suposiciones y a llegar a una comprensión más profunda. Este enfoque, si bien intelectualmente estimulante, a menudo causaba desazón, ya que Sócrates desafiaba el orden establecido y los propios cimientos sobre los que se asentaba la sociedad ateniense. Para comprender el impacto de la vida y las enseñanzas de Sócrates, primero debemos sumergirnos en el vibrante tapiz de la antigua Atenas. La ciudad, en la cima de su edad de oro, bullía con una energía dinámica inigualable en el mundo. Fue una época marcada por logros sin precedentes en el arte, la literatura, la arquitectura y el pensamiento político. El nacimiento de la democracia en Atenas proporcionó un terreno fértil para el florecimiento del discurso intelectual y el debate. Sin embargo, bajo este barniz de brillantez cultural se escondía una corriente de agitación política y malestar social. Atenas se vio envuelta en un prolongado conflicto con su rival, Esparta, en la Guerra del Peloponeso. Esta prolongada guerra, con sus devastadoras consecuencias, ensombreció a la sociedad ateniense, poniendo a prueba su resistencia y obligando a sus ciudadanos a enfrentarse a difíciles cuestiones sobre el poder, la justicia y la propia naturaleza de la guerra. Fue en este crisol de florecimiento cultural y agitación política donde Sócrates emergió como una figura singular y a menudo controvertida. Sócrates llegó al mundo en el año 470 a.C., una época en la que Atenas era el faro del mundo griego antiguo. La ciudad latía con una vitalidad que atraía a artistas, filósofos y pensadores de todo el Mediterráneo. Esta época, a menudo denominada la Edad de Oro de Atenas, fue testigo de un florecimiento sin precedentes de la cultura y el pensamiento intelectual. Las semillas de la democracia, sembradas generaciones antes, habían echado raíces, fomentando un entorno en el que se animaba a los ciudadanos a participar en el proceso político y a entablar debates abiertos. El ágora ateniense, un bullicioso mercado y centro cívico, servía como crisol de ideas. Fue allí donde Sócrates, rehuyendo los confines tradicionales de la academia, optó por relacionarse con sus conciudadanos. Entre los comerciantes que pregonaban sus mercancías y los políticos que pronunciaban encendidos discursos, se podía encontrar a Sócrates, dispuesto a entablar conversación con cualquiera que quisiera participar en su particular estilo de combate intelectual. Sección 2. La Guerra del Peloponeso. Una ciudad dividida. Sin embargo, mientras Atenas disfrutaba de la gloria de su edad de oro, una sombra se cernía en el horizonte. La creciente rivalidad con Esparta, una poderosa ciudad-estado con una formidable tradición militar, ensombrecía el optimismo ateniense. La Guerra del Peloponeso, un prolongado y devastador conflicto que estalló en el año 431 a.C., enfrentó a Atenas y sus aliados contra la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, remodelando fundamentalmente el panorama político y social del mundo griego. Lo que comenzó como una guerra por la hegemonía en el mundo griego, pronto se convirtió en una lucha por la supervivencia de Atenas.
Los espartanos, bajo el liderazgo de su astuto general Lisandro, sitiaron la ciudad, cortando las líneas de suministro vitales y sometiendo a la población ateniense a penurias inimaginables. Sección 3. El auge de la sofística. Desafiando la sabiduría tradicional. Surgió en Atenas una nueva estirpe de pensadores que desafiaban las nociones tradicionales de conocimiento, moralidad y verdad. Estos intelectuales itinerantes, conocidos como sofistas, cautivaron a la juventud ateniense con su destreza retórica. Sostenían que la verdad era relativa, supeditada a la capacidad de persuasión del orador. Los sofistas enseñaban el arte de la persuasión, capacitándolos para los sistemas político y jurídico atenienses. Sección primera. Una vida forjada en el corazón de Atenas. Sócrates nació en el bullicioso corazón de Atenas en el año 470 a.C., una ciudad a punto de alcanzar la grandeza. A diferencia de los linajes aristocráticos de muchos filósofos contemporáneos, Sócrates procedía de orígenes humildes. Su padre, Sofronisco, se ganaba la vida como escultor, cincelando dioses y héroes en piedra, mientras que su madre, Fainarate, ayudaba a traer nuevas vidas al mundo como comadrona. Esta toma de tierra en las realidades prácticas de la vida ateniense marcaría profundamente la cosmovisión de Sócrates, infundiéndole un profundo respeto por la dignidad del trabajo y la interconexión de todos los ciudadanos. A pesar de sus humildes orígenes, Sócrates recibió una educación ateniense básica, aprendiendo a leer, escribir y apreciar las obras de los grandes poetas como Homero. Sin embargo, fueron su insaciable curiosidad y su innata capacidad para entablar conversaciones que invitaban a la reflexión lo que realmente lo diferenciaron. La misión filosófica de Sócrates no era establecer un sistema rígido ni acumular discípulos. Se veía como un tábano intelectual, instando a examinar vidas con claridad y propósito. Creía que la vida no examinada no merecía ser vivida. Su método socrático exponía incoherencias y sesgos, despertando la sed de conocimiento genuino. A diferencia de los sofistas, que acumulaban riqueza e influencia a través de sus enseñanzas, Sócrates llevó una vida de notable sencillez y desapego material. Rechazaba las posesiones materiales y a menudo aparecía en público con la misma capa y sandalias sencillas. Creía que la verdadera felicidad no procedía de la riqueza material, sino de la búsqueda del conocimiento, la virtud y el perfeccionamiento del alma. En el centro del legado filosófico de Sócrates se encuentra el enfoque revolucionario que empleó para difundir sus ideas. A diferencia de los sofistas, que cautivaban al público con discursos elocuentes y florituras retóricas, Sócrates prefería una forma de compromiso más íntima e inquisitiva, el diálogo. Creía que el verdadero conocimiento no podía recibirse pasivamente, sino que había que buscarlo activamente, un proceso que facilitaba a través de su ahora famoso método socrático. Imagínese en el bullicioso ágora ateniense, el mercado rebosante de actividad. Se encuentra con Sócrates, un hombre de apariencia modesta pero que irradia un aura de tranquila intensidad. Se acerca a usted, no con declaraciones ni conferencias, sino con una pregunta desarmadoramente sencilla. A medida que la conversación avanza, se encuentra arrastrado a un laberinto de preguntas, cada una de las cuales desafía sus suposiciones, pone al descubierto las incoherencias de su pensamiento y le impulsa a profundizar en los recovecos de su propia comprensión. Sección 2. El conocimiento reside en el interior, encendiendo la chispa de la indagación. En el corazón del método socrático se encontraba la profunda creencia en la capacidad inherente a la mente humana para descubrir la verdad. Sócrates rechazaba la idea de que el conocimiento fuera algo que se imponía desde fuera, ya fuera por figuras de autoridad, dogmas religiosos o incluso maestros carismáticos. Sostenía que el verdadero conocimiento residía en cada individuo, a la espera del estímulo adecuado para ser sacado a la luz. Conócete a ti mismo, una máxima inscrita en el templo de Apolo en Delfos, tenía un profundo significado para Sócrates. Creía que el autoconocimiento, una profunda comprensión de las propias creencias, valores y motivaciones,
era el requisito previo esencial para cualquier búsqueda significativa de la sabiduría. El método socrático, con su implacable interrogatorio y su afán de sondear, servía como herramienta para despojar las capas de suposiciones no examinadas y revelar el núcleo del verdadero yo. Sección 3. La búsqueda de la virtud. Una vida digna de ser examinada. Para Sócrates, la búsqueda del conocimiento no era un mero ejercicio intelectual, sino que estaba indisolublemente ligada a la búsqueda de una vida virtuosa y con sentido. Creía que la verdadera felicidad o solo podía alcanzarse viviendo de acuerdo con la razón y la virtud. En el centro de las enseñanzas éticas de Sócrates se encontraba el concepto de, a menudo traducido como virtud o excelencia. Sin embargo, la comprensión que Sócrates tenía de la virtud iba más allá del mero cumplimiento de las normas sociales o los preceptos religiosos. Veía la virtud como un estado del ser, un equilibrio armonioso del alma que se alcanzaba mediante el cultivo de la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza. Sección 4. Desafiando la ortodoxia ateniense. Los peligros de la sabiduría poco convencional. Sócrates, con su inquebrantable compromiso con la verdad, inevitablemente entró en conflicto con los poderes fácticos. Cuestionar las creencias tradicionales y desafiar la autoridad lo señalaron como un peligroso radical. El juicio de Sócrates en el año 399 a.C. es un claro recordatorio de los peligros de desafiar la ortodoxia. Aunque el propio Sócrates no dejó ninguna obra escrita, sus enseñanzas se extendieron como la pólvora por la antigua Grecia, encendiendo la imaginación de incontables pensadores y dejando una huella imborrable en la trayectoria de la filosofía occidental. Su discípulo más famoso, Platón, documentó meticulosamente los diálogos de Sócrates, conservando las palabras de su mentor para la posteridad y transformándolas en tratados filosóficos que darían forma al curso del pensamiento occidental durante milenios. A través de los escritos de Platón, las ideas de Sócrates trascendieron los confines de la antigua Atenas, influyendo en generaciones de filósofos, desde Aristóteles, que desarrolló aún más el énfasis de Sócrates en la lógica y la razón, hasta los estoicos y los epicúreos, que se enfrentaron a sus enseñanzas éticas y trataron de definir la naturaleza de la felicidad y la virtud. El método socrático, con su énfasis en el pensamiento crítico y el autoexamen, se convirtió en una piedra angular de la indagación filosófica, un modelo para participar en un discurso intelectual riguroso que sigue resonando hoy en día. En el corazón del proyecto filosófico de Sócrates se encontraba una profunda preocupación por la ética y la cuestión de cómo se debe vivir. A diferencia de muchos pensadores contemporáneos que se centraban en especulaciones metafísicas abstractas, Sócrates trató de fundamentar sus investigaciones en las realidades prácticas de la experiencia humana, explorando la naturaleza de la virtud, la justicia y la buena vida. La famosa máxima de Sócrates, "La vida no examinada no merece la pena ser vivida", resume su creencia de que la autorreflexión es esencial para el crecimiento moral y una existencia plena. Sostenía que debemos escudriñar constantemente nuestras creencias, valores y acciones para no caer en la autocomplacencia, la hipocresía o, lo que es peor, infligir daño a nosotros mismos y a los demás a través de prejuicios y vidas no examinadas. Más de 2 milenios después de su muerte, Sócrates sigue siendo una figura enigmática y de una relevancia imperecedera. Sus enseñanzas, transmitidas a través de generaciones de filósofos, escritores y pensadores, siguen resonando con una fuerza que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. En una época marcada por los rápidos avances tecnológicos, la globalización y un desconcertante abanico de ideologías contrapuestas, el énfasis de Sócrates en el pensamiento crítico, la autoconciencia y la conducta ética parece más vital que nunca. El método socrático, con su énfasis en cuestionar las suposiciones y desafiar las creencias establecidas, sigue siendo una herramienta poderosa para navegar por las complejidades del mundo moderno. En una era de sobrecarga informativa,
en la que nos vemos bombardeados por un flujo constante de datos, opiniones y perspectivas, la capacidad de pensar críticamente, discernir la verdad de la falsedad y formarse juicios razonados es esencial para dar sentido al mundo que nos rodea. Es el año 399 a.C. Atenas, que aún se tambalea tras su derrota en la guerra del Peloponeso, se encuentra lidiando con la cuestión de cómo reconstruir su destrozado tejido social y restaurar su empañada gloria. En este clima de incertidumbre y sospecha, Sócrates, el tábano que durante décadas había desafiado la autocomplacencia intelectual y moral de la ciudad, se encontró en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos de la democracia ateniense. Las acusaciones contra él eran graves: impiedad o asebeya, por supuestamente no creer en los dioses de la ciudad y corromper a la juventud de Atenas con sus enseñanzas poco ortodoxas. Enfrentándose a sus acusadores ante la asamblea ateniense, un jurado compuesto por 500 de sus conciudadanos, Sócrates organizó una defensa tan audaz como elocuente. Negándose a desempeñar el papel de un suplicante que ruega clemencia, utilizó el juicio como plataforma para articular sus principios filosóficos, defender su forma de vida y poner de manifiesto la hipocresía y la bancarrota intelectual de sus acusadores. En su ahora famosa Apología, Sócrates refutó las acusaciones contra él punto por punto, argumentando que su búsqueda de la verdad, lejos de ser impía o corruptora, era en realidad la forma más elevada de piedad, un deber sagrado tanto para con los dioses como para con sus conciudadanos. Argumentó que su implacable interrogatorio, en lugar de socavar la democracia ateniense, en realidad servía para fortalecerla al alentar a los ciudadanos a pensar críticamente, a participar en debates razonados y a exigir responsabilidades a sus líderes. A pesar de la elocuencia de su defensa, la fuerza de sus argumentos y la evidente integridad de su carácter, Sócrates no logró convencer al jurado ateniense. Quizás su postura inflexible, su negativa a moderar sus críticas o a apelar a sus emociones, acabaron sellando su destino, o quizás las fuerzas que se alineaban contra él, las maquinaciones políticas y el miedo que habían despertado sus ideas, resultaron demasiado poderosas para vencerlas. Por un estrecho margen, la asamblea ateniense votó condenar a muerte a Sócrates. La sentencia: beber una copa de cicuta, un brebaje venenoso que le provocaría una muerte rápida e indolora. Incluso ante este injusto veredicto, Sócrates se mantuvo fiel a sus principios, aceptando su destino con serenidad y entereza. Sócrates, el hombre que afirmaba no saber nada, dejó tras de sí un legado que sigue configurando el panorama intelectual de la civilización occidental. Es una paradoja que pone de manifiesto el poder perdurable de las ideas, en particular de aquellas que tienen sus raíces en una búsqueda incesante de la verdad y en el compromiso de vivir una vida examinada. Sócrates nunca pretendió establecer una escuela de pensamiento ni imponer un sistema rígido de creencias. Su verdadero legado reside en el espíritu de indagación que encarnaba, un espíritu que sigue desafiando, provocando e inspirando siglos después de su muerte. La influencia de Sócrates en el pensamiento occidental es inconmensurable. Sus ideas, meticulosamente documentadas e interpretadas por su discípulo Platón, se extendieron como la pólvora por el mundo antiguo, sentando las bases para el desarrollo de la filosofía occidental, tal y como la conocemos hoy. Los diálogos de Platón, impregnados de sabiduría socrática, se convirtieron en textos fundamentales para generaciones de pensadores, dando forma a su comprensión de la ética, la política, la metafísica y la naturaleza de la propia realidad. De las escuelas filosóficas de la antigua Atenas, el pensamiento socrático se irradió hacia el exterior, influyendo en los estoicos, que adoptaron su énfasis en la virtud y el autocontrol, y en los epicúreos, que trataron de definir la felicidad en términos de placer y ausencia de dolor. El legado de Sócrates no se limita a los polvorientos archivos de la historia, ni a los sagrados recintos de la universidad. Su espíritu de indagación, su inquebrantable compromiso con la verdad, siguen resonando con una pasmosa inmediatez en el mundo moderno.
En una época que se enfrenta a complejos dilemas éticos, a la polarización política y a un constante bombardeo informativo, las enseñanzas de Sócrates ofrecen un marco intemporal para afrontar los retos del siglo XXI. El método socrático, con su énfasis en el pensamiento crítico, sigue siendo tan relevante como siempre en una era marcada por la desinformación. Las enseñanzas de Sócrates nos recuerdan que el verdadero conocimiento no se absorbe pasivamente, sino que se construye activamente a través de un proceso de rigurosa indagación. Su énfasis en la importancia de vivir una vida examinada sirve como un poderoso antídoto contra la autocomplacencia y la conformidad irreflexiva. El llamamiento de Sócrates a vivir conscientemente no ha perdido ni un ápice de su urgencia. El legado de Sócrates no es un monumento estático, sino un desafío vivo. ¿Cómo aplicas las enseñanzas de Sócrates en tu vida diaria? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.